Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lía Sandí, estudiante de la Universidad de Costa Rica y en conjunto con Fonsate, hoy les vamos a explicar los elementos esenciales en la estructura del texto. Para hacer una actividad de apertura me gustaría preguntarles, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen que es lo más importante al leer un texto? ¿Siempre todo lo que tenemos es igual de importante? ¿Saben de las estructuras del texto? Para poder dar el inicio a esta clase, lo que vamos a abarcar son las ideas principales, ideas secundarias. Vamos a hacer una pequeña dinámica para ver si las pueden identificar y también abarcaremos lo que es la estructura del texto, lo que son los temas y subtemas, así como diferentes estrategias de lectura. En primer lugar, tenemos las definiciones de idea principal o también llamada fundamental, que es aquella que tiene más relevancia, la característica, acontecimiento o situación más importante que se está desarrollando en el texto. Es el centro del cuerpo de un mensaje, es decir, el tema más relevante que se quiere comunicar. La idea principal es la que identifica el tema del que se habla o se escribe. Este provee información básica, que es una especie de síntesis del mensaje, brindando los aspectos más relevantes sobre él. Por otro lado, la secundaria o complementaria son un conjunto de ideas conformadas por características menos relevantes. Estas expresan detalles complementarios que derivan de la idea principal con el objetivo de ampliarla, ejemplificarla y desarrollarla, pero podrían ser suprimidas sin que por ello se modifique el sentido de lo expresado. Algunas de las algunas de las características de las ideas principales son brindar información central con respecto al tema, son fundamentales porque sin ellas no se comprendería el texto, son centrales para la estructura del texto porque se articulan con las demás oraciones y otorgan cohesión, coherencia y lógica, tienen autonomía, suelen aparecer en una oración y generalmente constituyen la primera oración de cada párrafo, aunque bien pueden aparecer en el medio o al final. En algunos textos incluso pueden ser implícitas. Para encontrarlas en un texto es necesario leerlo todo y después establecer cuáles son las frases u oraciones que resumen el escrito. Generalmente cada párrafo del texto se centra en una idea principal. Después tenemos las características de las ideas secundarias, que en general lo que hacen es brindar información accesoria respecto al tema del texto, pero se utilizan para sostener las ideas principales con ejemplos, explicaciones o argumentos. Son prescindibles para comprender el texto, pero sirven para comprender mejor la idea principal. No son centrales en la estructura del texto, no tienen autonomía porque dependen y derivan de las ideas centrales, suelen estar en el mismo párrafo que la idea principal, generalmente después de esta, y para encontrarlas solo es necesario detectar qué ideas no son las principales, porque las que quedan van a ser las secundarias. Se pueden establecer también cuáles de las ideas secundarias son las más importantes y cómo se relacionan estas con la idea principal. Ahora sí, vamos a empezar con una dinámica que tiene que ver con, puedes identificarlas. Les voy a leer un texto y ustedes me van a decir cuál creen que es la idea principal. La crítica literaria no puede ser analizada. Vamos otra vez. Tenemos, la crítica literaria no puede analizar una obra separando su forma de su contenido. Por otro lado, porque es el contenido quien determina la forma. Y por otro lado, la forma es la que determina la organización del contenido. Como bien lo pueden ver, lo que está marcado en rojo sería la idea principal y lo que está subrayado son las ideas secundarias. La crítica literaria no puede analizar una obra separando su forma de su contenido. Algo que apoya esa idea es que el contenido es quien determina la forma y la forma es la que determina la organización del contenido. Vamos con el siguiente pasaje. La reutilización de plásticos es algo que debe implementarse en este preciso momento, ya que hay mucha contaminación que es causada por estos materiales.
y además, en el mejor de los casos, solo el 10% del plástico es reciclable. Para dejar un mundo mejor a las futuras generaciones, es necesario comenzar a reutilizar los objetos de plástico, ya que es imposible detener su producción completamente y la contaminación aumenta año con año. ¿Cuál creerían ustedes que es la idea principal? La reutilización de los plásticos es algo que debe implementarse en este preciso momento, ya que hay mucha contaminación que es causada por estos materiales. Continuando con lo que es la estructura de un texto, este va a depender del tipo y del propósito que este tenga, pero generalmente poseen un título, su introducción, que es en donde se plantea el tema y en ocasiones el propósito del texto, y lo que pretende es motivar al lector a continuar a la lectura. Está el desarrollo del cuerpo, que es la parte central en donde se presentan, explica o amplía la información sobre el tema. En el desarrollo se exponen las ideas principales y secundarias. Y por último tenemos el cierre, conclusión o desenlace, que esta es la parte final del texto. En los textos informativos o expositivos a menudo contienen un resumen de ideas expuestas y a veces una valoración personal. En textos narrativos se le llama desenlace y es en donde se resuelven los conflictos y finaliza la historia. Un ejemplo de esto es en este pasaje que lo pueden ver. Tenemos los incas como título. A un costado tenemos en amarillo la introducción, lo que está en blanco el desarrollo y lo que está en azul la conclusión. Ahí se hace la división también de lo que son las ideas principales de las secundarias, estando las primeras marcadas con rojo. Les voy a leer el pasaje. Como título, Los Incas. Su introducción consta de que los antiguos incas formaron un gran imperio en América del Sur. Abarcaba una extensa área desde Colombia hasta Chile y Argentina. Fue el imperio más grande de toda América precolombina. Su desarrollo dice que la mayor parte del territorio inca se encontraba a gran altura, ya que atravesaba la cordillera de los Andes. ¿Cómo hicieron los incas para cultivar en las laderas montañosas y obtener alimentos? Principalmente se valieron de las terrazas, que eran como grandes escaleras de piedra rellenas de tierra fértil. Dependiendo de su altura, podrían sembrar maíz, frijoles, papa, quinoa, entre otros cultivos. Ahora bien, ¿cómo hacían los incas para comunicarse y administrar todas estas zonas tan distintas y lejanas? Pues lo hacían gracias a una larga red de caminos de piedra llamado el Camino del Inca. A lo largo de los caminos se instalaron los tambos, refugios, en donde los viajeros descansaban antes de continuar con su jornada. Para enviar mensajes entre ciudades usaban a los chasquis, ágiles corredores capaces de recorrer muchos kilómetros por día. Y su conclusión dice que no cabe duda de que los incas fueron una civilización admirable. Las ideas principales son las que están marcadas en rojo, como lo había dicho anteriormente. En el primer párrafo serían los antiguos incas formaron un gran imperio en América del Sur. Después, esta puede ser un poquito compleja porque pasan una afirmación hacia una pregunta, que es lo que está marcado en rojo del segundo párrafo. Pero en general, lo que está diciendo es que gran parte del territorio inca se ubica en la cordillera de los Andes y cultivaban utilizando terrazas. Ya lo que sigue después, el que se llamaban escaleras, que lo utilizaban rellenándolo con tierra fértil, es una idea complementaria. Y en el tercer párrafo es cómo era la comunicación y la administración del vasto imperio y, y que este se lograba a través del camino del Inca. Ahora, continuando con lo que son los temas, tenemos que este le indica al lector cuál es su asunto principal del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase. Para identificar el tema de un escrito se pueden seguir los siguientes pasos. Formularse esta pregunta: ¿de qué trata el texto? Para responderla, se debe analizar cada uno de los párrafos con el objetivo de seleccionar un título al que concuerde con todos ellos y verificar que este tema elegido es el correcto para todo el texto. Continuando con los subtemas, esta es la idea principal de cada uno de los párrafos que están conformando este pasaje. Forman parte del tema principal.
Para poder determinarlo, se debe realizar la pregunta ¿de qué trata el párrafo? Y asegurarse de que la respuesta corresponde a la idea principal de todas las oraciones que conforman el párrafo. Para ponerles un ejemplo, tenemos este pequeño esquema que habla como tal, el tema serían las células madre, porque si leemos los 4 párrafos, vemos que hacen mención de, de estas en cada uno, como lo están viendo marcado en amarillo. Las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. ¿De qué trata el párrafo? Para determinar su subtema, habla sobre el funcionamiento de las células madre. Después dice, las células progenitoras se conocen en la médula ósea y en la sangre ubicada al interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido. ¿De qué trata el párrafo? Del lugar en donde se produce. Un trasplante de células madre sirve para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico, como la leucemia y la linfoma. Acá, de lo que se habla es de su utilidad. Y por último dice, las células madres pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre libre de enfermedades transmisibles al generar glóbulos blancos que contribuyen a activar el sistema inmunológico. Este párrafo de lo que trata es de su beneficio. Ahora bien, para hacer un ejercicio en donde nuestra comprensión de la lectura sea eficaz, buena, primero hay que comprender que esta es una destreza que se desarrolla a partir de la práctica constante. Esta requiere hacer uso de varias acciones antes, durante y después de la lectura, de manera que pueda entenderse a plenitud la información y mensaje que el autor consideró como propósito o finalidad al escribirlo. Algunas recomendaciones es que antes de la lectura se defina el propósito con el cual nosotros estamos realizando la lectura. Tratemos de activar también los conocimientos previos con relación al tema del texto y podríamos hacer un ejercicio de predecir lo que puede plantear y formular hipótesis de qué es lo que va a pasar. Durante la lectura se pueden formular más hipótesis, además de las que ya formulamos previamente, aclarar dudas, releer si es necesario, clarificar el vocabulario en caso de no conocer para entender bien el contexto de lo que estamos leyendo, identificar las ideas principales y complementarias, hacer un pequeño resumen y crear una imagen mental de lo que estamos leyendo. Y al terminar la lectura, se puede reconstruir el texto con sus propias palabras, formular y responder preguntas, elaborar un esquema del texto e incluso conclusiones. Preguntas clave para poder hacer este proceso en el antes es ¿de qué se trata? ¿Qué sé del tema? ¿Qué puede mostrarme? ¿Cuál fue la intención del autor al escribir este libro? ¿Cómo está escrito? ¿Qué espero del texto? En el durante puedo preguntarme, ¿coincide con lo que esperaba? ¿Se vincula con lo que sé? ¿Cuáles son sus ideas principales? ¿Cuáles son las secundarias? Hay que organizar lo leído de manera lógica. ¿Puedo entenderlo? Y por último, ya al finalizar, me debo de preguntar, ¿cómo concluyó el texto? ¿Cómo eso me hizo sentir? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? ¿Y qué conocimiento o ideas me aportó? Algunas recomendaciones o estrategias generales para realizar una buena lectura del texto sería un poquito de lo que ya les mencioné, leer el título del libro con el fin de imaginar de qué se puede tratar el texto, leer el texto completo sin detenerse para darse una idea general de qué es lo que trata, separar y enumerar cada uno de los párrafos del texto, subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante, colocar comentarios frente a los párrafos si son necesarios para que ustedes lo puedan comprender y por último, colocar títulos y subtítulos a los párrafos separados. Y eso sería todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias.